Bienvenidos a un episodio más de Sharing Historias. En este episodio le dedicamos a todos aquellos emprendedores esta historia de estas grandes mujeres. Este episodio tiene un montón de tips para aquellos emprendedores que principalmente nuestra comunidad latina que se lanza a perseguir esos sueños o para aquellos que están viviendo un proceso de altas y bajas, esos tips que te van a apoyar a desarrollar tu proyecto en tierras extranjeras. Hoy en Sharing Historias tenemos a María Liliana Madrid y a Carmen Lanza de Cachitos. Así que quédense ahí, que esto es un episodio de Sharing Historias. ¿Y que yo dije? Hola, bienvenidos a un episodio más de Sharing Historias. Mire, yo no sé si se recuerdan, pero yo vine a Montreal hace unas semanas y yo me enamoré de una cosa venezolana que se llama cachitos y yo le llevé a Arturo. Sí, porque recuérdense que ella me llamó comiéndoselo en la boca, yo no podía ni escucharla. Entonces, ella lo llevó a mi casa, yo lo preparé en mi casa. Me comí uno porque René se hartó todo lo que encontró en la nevera cuando hicimos un viaje el otro día. Y hoy nos trasladamos a Montreal y estamos aquí con las dueñas propietarias creadoras de este concepto aquí en Montreal. Cachitos, ¿cómo están? Bienvenidas. O sea, nosotros decimos cachitos, pero obviamente la razón por la cual ustedes están aquí es porque definitivamente yo necesito saber, primero, qué es eso, porque yo no me saqué delicioso, pero yo quiero saber qué es. Sí, porque yo creo que, o sea, nosotros como dominicanos, yo nunca antes había escuchado lo que era un cachito. O sea, cuando yo escuché cachito, ¿qué es eso? O sea, para mi comida venezolana es arepa, La cachapa. tequeño, y todas esas cosas, ¿verdad? Pero cachito es algo yo creo que el mundo se está perdiendo de conocer más sobre lo que es esto. Entonces, Totalmente. hoy vamos a conocer la historia de estas grandes mujeres, pero vamos a comenzar con qué es un cachito, Es para que la gente entienda. Nosotros siempre, bueno, algo importante que teníamos que decirle, ustedes saben, porque nos ven, nos escuchan, aquí no se edita. Lo que se diga aquí, eso es lo que todos van a ver. Exacto. Y eso siento que es algo muy importante para nosotros, pero también ahí vamos a preguntar sus nombres, porque nosotros hemos pasado a hablar, vamos a esto, pero preséntense sus nombres y después entonces ya vamos a comenzar con... Bueno, yo soy Carmen, yo soy María Liliana. Pero aquí me lo recordaron a Liliana. Muy grande. Pero ¿cómo tú prefieres que te diga? Así, somos latinos, María Liliana. María Liliana. Bueno, Haré todo lo posible por llamarte María Liliana. Entonces, Muy largo. No, si María Liliana, no hay problema. Y si no socia, si nos decís, si nosotros ustedes, pues no. Dije, si ahora. No, mucha gente dice la Pero al final del episodio mío, te digo, o sea, muchas veces tiene que pasar un dinerito. Filmen por acá. Entonces, ¿qué es un cachito? A ver. Un cachito es un pan relleno, típico venezolano. Es enrollado, usa una masa un poco brioche, que es ligeramente dulzona, suavecita, relleno de diferentes sabores. Y se llama cachito porque es como un cuerno pequeño. En Venezuela es típico de ese pan. Ese pan así relleno se llama cachito. No hay nada que se llame eso de otra manera. Nosotros lo reinventamos, pero ese es el nombre. Claro, porque en Venezuela el cachitos, generalmente tú no ibas a conseguir en Venezuela una panadería exclusiva de cachitos. Tú conseguías el cachito relegado a un rincón de la panadería. Ok. O sea, y Como parte de la variedad. parte de la variedad, y generalmente es era un solo sabor. O sea, en aquel momento, estamos hablando hace 13 años que comenzamos con el emprendimiento. Liliana tiene mucho más tiempo pensando en ese emprendimiento. pensando en comercializar en Canadá el cachito. Desde que yo cuando llegué, yo decía, si yo hiciera un comercio acá, me gustaría hacer de cachito, porque la idea la tenía en la cabeza cuando yo me comía un cachito en Venezuela y todos eran de jamón y no todo el mundo lo hacía igual. Decía, ¿por qué no le ponen queso a esto? ¿Y por qué no le ponen? Porque no trae queso. No, trae? el original es jamón y tocino. Ni siquiera tocineta, tocino. Ese. Y por eso que a algunas panaderías le quedaba como muy grasosas y el tocino era muy grasoso, otros que lo cocinaban le quedaban más sabrositos. Entonces, había una selección. El caraqueño, sobre todo, sabía a dónde ir para conseguir un cachito delicioso.
Y la idea de hacerlo con otras cosas se quedó en la cabeza y bueno, si yo quería armar era algo que fuera de cachito, pero especializado en cachito, con una gran variedad de cachitos. Lo has hecho muy bien porque yo no me he hartado como 8. Ellos tienen cachitos de jamón y queso, tienen provel de guayaba con queso. Es que ese te enamoro. Es que a mí me gusta esa mezcla de la guayaba Al y el latino le queso. encanta. De hecho, nosotros eso lo bautizamos el colombiano porque, bueno, al colombiano le encanta mucho, ellos le dicen el bocadillo. Ah, sí. Y también nos hemos dado cuenta, obviamente, por lo multicultural que es Montreal, la cantidad de clientes que llegan. Por ejemplo, el brasileño le encanta, si lo llama enroladinho. Entonces, ahí llaman la combinación de guayaba con queso, Romeo y Julieta. Ok, porque van perfecto. Van perfecto. O sea, son el más para el pan con galletas solo, con queso que Realmente. haya guayaba y queso. Ay, me gusta eso. Tu Romeo y Julieta. Realmente sí, son unas combinaciones espectaculares. Y me llama la atención pensar de las cosas que tiene Venezuela para ofrecer a nivel gastronómico, ¿por qué fue el cachito? ¿Era lo que más te gustaba o qué? ¿O tú sabías hacerlo? No, yo no tenía ni idea. Me Ah, no, tenía una bella idea. Ah, Mira, que me alegro. Por eso es maravilloso, porque, Una bella idea, ella no sabía cómo hacerle. O sea, ella tenía el sueño, nada. pero, o sea, y precisamente que siento que eso es la riqueza de este emprendimiento y de la historia de Cachito, porque en realidad, si fue una simple idea, como tú dices, "No, yo siempre tenía la idea, pero yo no tenía ni idea ni cómo se hacía, ni cómo lo iba a ejecutar, pero que definitivamente se convierta en lo que es hoy Cachitos. Yo necesito, bueno, vamos a comenzar. Vamos a comenzar más con ustedes, porque yo necesito Vamos a saber- comenzar a profundidad que nos da como calor. Exacto. Ok, tú tenías la idea creativa de hacer esto. Entonces, ¿de dónde tú ¿De sales? dónde salí yo? ¿Qué pintas tú de esta historia, Carmen? Bueno, yo llegué a Montreal realmente a trabajar por 2 años en la Organización de Aviación Civil Internacional, en la oficina de Venezuela. Mi esposo es artista. Oh, Entre otras muchísimos talentos que tiene, es músico. Toca el arpa, toca el cuatro, toca el bajo, toca muchísimos instrumentos. Y el ex esposo de Liliana tocaba el cuatro. Entonces, en ese momento se creó la idea de hacer un grupo de música venezolana. Entonces, empezando porque nos une el arte, ¿no? La música Ujú. empieza a unirnos, empezamos a conversar, Liliana y yo no nos conocíamos, no éramos amigas, o o sea, tus esposos sí tocaban música juntos y ya. tocamos juntos, llegó el momento de que nosotros nos teníamos que, antes de los 2 años, regresar a Venezuela. Ok. Y entonces estábamos en el momento, en la pregunta, como diríamos en buen criollo, de las 60.000 lochas. ¿A qué hacemos? Porque, bueno, en ese 64.000, bueno, eso. Se te cayó esa otra. No, ¿sí? Liliana, un día con su esposo, nos invita a cenar. Cachito. No, nos invita Una a cena. una cena. Piensen en pareja. Y sí, una cena en pareja. Y Liliana nos dice, mire chicos, usted sabe que yo tengo muchos años con una idea. Se lo he propuesto a varias personas, pero hasta ahorita no he logrado, o sea, nadie se ha interesado por la idea. Liliana nos dejó con la idea de que, bueno, tenía la idea, nos planteó, es el cachito, hacerlo de diferentes sabores, todo aquello. Imagínate, Liliana es diseñadora gráfica y biólogo, yo soy politólogo y abogado, ninguna de las dos en la vida había tenido ni negocio, ni había hecho un pan nunca. La suma no daba cachito. Esa ecuación no daba cachito. No, Entonces, pero yo sí me acordé que mi hermana, una de mis hermanas, la nena, tiene un buen amigo en Venezuela que es dueño de varias pastelerías muy famosas y muy reconocidas porque son deliciosas, que es la pastelería Danubio, que está en Caracas. Entonces, bueno, Liliana nos dejó con la inquietud y yo recuerdo que llegamos al apartamentico donde vivíamos y nos sentamos en el piso y empezamos a discernir, pues, a qué hacemos. Nos regresamos, nos quedamos, habíamos aplicado al proceso de residencia permanente, pero no éramos residentes, pero ya yo me tenía que ir, la visa estaba por vencerse, la visa de trabajo. Y entonces nosotros dijimos, ¿sabes qué? O sea, no tenemos mucha plata. La plata que tenemos reunido creo que eran como unos $20.000, quizás un poquito más, porque 20 fue lo que invertimos. Entonces mi esposo dice, ¿sabes qué es lo peor que puede pasar? Que no pierdan. Que regresemos a Venezuela sin nada. Ok. Vamos a intentarlo, vamos a decirle que sí a Liliana. Bueno. Entonces llamamos a Liliana, Vamos. porque, o sea, ya yo no, o sea, Cachito se presentó en ese momento como nuestra, por lo menos para mí, como mi tabla de salvación, de hacer una cosa diferente, ¿verdad?
una tabla de salvación aquí en el sentido que, bueno, ya me quedé sin empleo, esto puede ser una buena oportunidad. Claro. Y le dijimos a Liliana. Entonces Liliana, yo creo que ella no se esperaba que después de tanto tiempo íbamos a seguir a alguien que le dijera que es exacto. Y ahí empezó el suplicio. Bueno, no el suplicio, empezó esta historia maravillosa. Perdón, yo tengo un follow-up question ahí. ¿Cómo ustedes pasaron de no tengo idea, o sea, porque como no tengo idea del cachito, no sé nada, a que alguien que conozco, pero que tengo tantos años con una idea y me dice, invierte para un negocio y tú dices de así, ¿cómo? O sea, ¿de dónde surge? Porque Arturo me salta a mí y que mira, vamos a poner negocio de, no sé, De empanada. de empanado de patelengo. ¿Ah? Pero que el concepto ya estaba, el concepto había evolucionado en mi cabeza. Estaba Sí, pero desarrollado. ya decía solo, ya Pero- tenía el concepto. Pero en Lo la- que pasa es que, claro, porque ya yo quería, o sea, hacer algo diferente también. ya entendí. Como que se presentó todo, la creatividad con el momento. Exacto, para mí la aviación civil era un medio fascinante, me encantaba, pero, o sea, era el momento de ya empezar a hacer algo distinto. Ya entendí, ok. Y los diferentes talentos que tenemos, yo decía, no lo hemos hecho nunca, ni siquiera hemos hecho pan, pero podemos aprender, podemos hacerlo y tenemos los conocimientos de dos carreras, o sea, además de las parejas de ese momento, teníamos la cabeza como para arreglarnos, a ver cómo salimos adelante. Liliana, una pregunta. Tú, las personas que le preguntabas sobre el proyecto, ¿tú veías un potencial en esa persona o todo el que tú veías tú le preguntabas? No, ¿Cómo era esa Pero selección? Roberto, como Para buen saber cómo tú profesor, llegaste. conversando un poco para ver si había interés, pero no había interés, no, o sea, no era solo el interés, era saber que esa persona tenía la motivación. la motivación para hacerlo y seguir adelante y para y tener de invertirse, de meterse. Y sobre todo, algo que desde ya yo rescato es la persistencia en este proyecto. Total. Sobre todo. Porque, o sea, una idea no es simplemente se me ocurrió y ya. O sea, es como una idea que estuvo madurando en tu cabeza durante años y que nunca desististe. Una cosa importante, Diagni. O sea, realmente ese punto que tú dices, pero ¿qué te motivó? O sea, bueno, sí, nos estábamos quedando aquí, dijimos, vamos a intentarlo. Porque, primero, no había otra tienda exclusiva de cachitos en el mundo con la cual tú te pudieses comparar. No Y existía. no había un tipo de negocio, o sea, bueno, No si existía. empezamos a evaluar No existía. qué tipo de negocio quizás parecía, bueno, quizás software podemos ver un poco, quizás pero o sea, porque tienes que elaborar un plan de negocio, tienes que hacer todo aquello. Entonces tú ¿En dices, qué año fue eso? A todo esto. 2012. Bueno, no, el Yo 2011. me vine hace como en el 98, pero la idea estaba dando vueltas, pero cuando nosotros nos encontramos desde el 2011. En el 2011, No, y ojo, o sea, eso fue diciéndole a Liliana, y claro, o sea, como era, decidimos, mi esposo y yo nos quedamos, ajá, pero nos quedamos haciendo ¿qué? Entonces empezó la presión para Liliana, y recuerdo que nos reunimos en el apartamentico que teníamos, porque ya pasaban los días, y nosotros estábamos un poco desesperados, y entonces Liliana decidió con el esposo, mira, sí, abrimos la empresa, buscamos un amigo, o sea, que Cachitos tiene como dos padrinos. Un padrino, el de Venezuela, que es el Alejandro, que es el señor de la Danubio. Y aquí en Montreal, un buen amigo, que hoy es amigo de las dos, inicialmente era mi amigo llamado Constantino, que también ya él había emprendido aquí en Canadá. Él Ok. tiene muchísimos Tenía como la negocios, experiencia. heladería, Exacto. tiene una venta de churros. Y él nos empezó a guiar. Entonces es cómico, porque al principio todo lo que la gente con la que nos codeamos son griegos, porque él es venezolano, griego, canadiense. Entonces nos vaya. hicimos la empresa, abrimos la empresa, y con la empresa obviamente nosotros transferimos lo que teníamos. Liliana y su esposo, bueno, ya Liliana puede hablar de eso. Sí, nosotros, bueno, teníamos la línea de crédito basada en el apartamento nuestro y de allí sacamos la plata del equity de nuestra casa. O sea, que básicamente ustedes creyeron tanto en el Hipotecaron la proyecto casa. Sí. que Y metimos nuestra plata. O sea, imagínate el riesgo de lo que está, o sea, imagínate lo que... me llama mucho la Pero, atención. pero todo esto no saben hacer un cachito. Exacto, exacto. Entonces, para poder aprender a hacerlo, Alejandro nos dice, ¿ustedes saben hacer pan? No. Bueno, aprendan a hacer pan y se vienen, aunque sea con poco conocimiento, para que lo aprendan. No, primero, Alejandro es el de Venezuela. el de la Danubio. Primero, o sea, hay que resaltar aquí
O sea, la humildad o sea, de este señor de que con este montón de panadería, ¿sabe? De que no Claro, te haya un visto. empresario. O sea, exacto. Si vengan a abrirnos las puertas. Y que no nos conoce personalmente. O sea, Bueno, pero yo yo conozco a nosotros, sí, pero no a nosotras, no. exacto, entonces sí, bueno, yo conocí a Alejandro, pero no con ese nivel de confianza. Mi hermana tiene mucha más confianza con él, es un buen amigo. Y entonces mi hermana me dice, mira, si Alejandro dice que sí. Entonces, Chulo. cuando hablamos con Alejandro, pero Carmen me dice, lo mínimo que tienen que hacer es saber hacer pasta. Pero otra cosa que me llama mucho la atención de todo esto es que hablando del cachito, de la idea, de lanzarse, de la persistencia, pero ¿y esos sacrificios? Porque yo sé que aquí no estamos riendo, Sí. pero en ese momento yo me imagino que ustedes tuvieron que tomar decisiones sacrificadas además de lo de la casa. ¿Cómo? O sea, cuéntenos un poquito de ese espacio de oscuridad o el lado oscuro de emprender como mujer en un país diferente aquí en Canadá. O sea, ¿cuáles son esos sacrificios? Sobre que podemos todo con un producto que no conocía nadie. Desconocido. Exacto. Totalmente desconocido. Mira, ¿quieres empezar? No tengo problema. Yo tenía un buen trabajo, un buen sueldo, horas normales y tiempo para mi familia. De repente creo tanto en mi sueño y en esto, yo digo, nos lanzamos, dejo un trabajo para ganar un tercio de sueldo y trabajar el doble de tiempo. Y tener menos tiempo para mi familia y para mis hijas que estaban pequeñas en ese momento. Sin embargo, el sueño es tan fuerte que yo quiero echarlo adelante y tengo con quién hacer el esfuerzo, porque yo sola honestamente no lo hubiera hecho. Con el apoyo de Carmen, y eso ha sido la gran bendición entre nosotras dos, que nos complementamos y nos apoyamos y que pudimos arrancarlo juntas. Sí teníamos el apoyo de nuestros dos maridos y arrancamos entre los cuatro, pero la gran perseverancia y la gran constancia de todo este proceso son estas dos mujeres. No, y estas dos mujeres, y en mi caso, por ejemplo, tengo que resaltar que yo he tenido el apoyo permanente de mi pareja, de mi esposo. O sea, no solamente a nivel emocional, sino a nivel económico. Porque cuando tú emprendes en un país como este, siendo latino, o sea, bueno, no creo que tenga mucho el tema que ver que seas latino, no, porque las reglamentaciones están allí para todo el mundo, seas latino o no seas latino. Yo creo que el tema de ser latino, el choque es en la mentalidad que tiene el empresario latino a cómo se hace o cómo se desarrolla un emprendimiento acá. O sea, porque yo no sé en Dominicana, pero por lo menos en Venezuela, tú sientes como que todo es como más rápido. Entonces, yo creo que Liliana y yo como que no pensamos mucho en las consecuencias. Entonces, yo siempre digo que eso es una cosa contradictoriamente positiva. Sí. Porque si nos hubiésemos puesto a pensar, yo creo que quizás Cachito no existiera. Porque fíjate, es un producto que no conocíamos, un producto, no había referencia de que existiese una tienda como la nuestra, un emprendimiento. Liliana con un background totalmente diferente, yo igual. En un país donde hay una economía estable, no es un país como el nuestro donde las economías, ¿sabe? La inflación fluctúa, donde el retorno de la inversión es mucho más rápido. Aquí el retorno de la inversión tú no lo puedes ver como que, bueno, estoy haciendo mensualmente tanto adicional. No, tú tienes un salario, entonces tú prácticamente estás pagando por tener tu propio salario y no tener un jefe. Me explico. Aparte de eso, tienes que lidiar con todas las reglamentaciones, con la rigurosidad de todas las reglamentaciones, y llámese MAPAT, que es la parte de alimentación que rige aquí en Montreal, llámese toda la parte jurídica que tienes que tener al día, el tema de los empleados. O sea, es un montón de cosas Que tampoco habíamos pensado. No a ese punto. Y cuando ustedes se enfrentaron a ese montón de cosas, o sea, a esa montaña de obligaciones a la realidad, ¿hubo algún momento que dijeron, ay no, esto no es varilla? Ese momento llegó para después. Oh, No, nosotros seguimos. Los cambios llegan en diferentes momentos, porque cuando una está así como down, la otra no, y te anima. Y cuando pasa al revés, es exactamente el mismo punto. Lo malo era que nos llegaran las dos al mismo tiempo, que gracias a Dios no nos llegaron. nunca sí. Pero entonces, para contarte un poco, nos fuimos a Venezuela. Aprender a hacer los cachitos. Aprender a hacer los cachitos. Para poder aprender. Bueno, es que queremos ir un poquito porque tenemos mucho que contar. Yo siempre digo que vamos a tener nuestra película, y yo creo que va a ser serie de todo lo que tenemos que contar. Pero fuimos a Venezuela, nos internamos una semana en el Danubio, no salíamos, Liliana tomando fotos, haciendo las notas, viendo no sé qué, aprendiendo a hacer el producto. Llegamos a Montreal, nos vamos a la casa de Liliana
al que tenía y empezamos a hacer a hacer el cachito y no salía. La primera vez no le salió. La primera vez no La salía. masa era más dura que la piel. Porque era otro tipo de masa o era exactamente la misma. La harina que estira, el clima, la máquina con la que lo estábamos haciendo, estábamos tratando de hacerlo al estilo de ellos. Ah, no, es que luego le eché el cerebro científico a analizar por qué no nos salía. Claro, bióloga. Total. Y ahí va y todo el background de todo el ¿Y mundo. por qué no salía? Primero, porque le estábamos doblándola demasiadas veces y el gluten se estaba armando tan tieso que ya no daba para más porque ellos lo hacían de otra manera allá en Venezuela. Le pusimos suficientemente agua porque se resulta que aquí en pleno invierno la humedad del aire hace que todo sea más seco, entonces necesitaba más agua para compensar. O sea, una serie de cosas que nos permitieron al día siguiente tener una masa que sí se dio. ¿Cuántas veces hicieron un cachito malo para hacer el cachito bueno? No tanto. No tanto realmente, pero yo recuerdo que sí, llegamos a como al tercer día, llegamos a la casa de mi esposo y, tía, qué Eso no sale. Y llama a Liliana, bueno, en ese momento no me llamaba César. Carmen, yo, ¿qué pasó? Ya lo conseguí, yo, ¿qué? Le faltaba más agua. Y yo, yes. Bueno, de ahí empezamos, segundo paso. Ya teníamos la empresa creada, a buscar local. Ah, no, y es todos los sabores, el diseño de No, todo. sí, ver el diseño de los sabores, ¿qué nombre? Y yo decía, bueno, pero si es un cachito, vamos a llamarlo cachitos. Y así se llamó. Y después salir a buscar local, que fue la parte bien difícil, ¿no? Porque ¿dónde? O sea, no teníamos referencia de nada. ¿Dónde buscamos local? Bueno, vamos a buscar local, una calle transitada, Monroyal, San Catherine. Conseguimos un local en en San Catherine. Y ahí estuvimos los primeros 5 años. Ahí empieza un poco el drama. Estuvimos los primeros 5 Los años. twist. ¿Cómo drama? ¿Es drama? Sí. Ay, apenas Empezamos, sí, bueno, fue gratificante, porque el día que abrimos, yo recuerdo que fue súper cómico, o sea, bueno, me estoy adelantando. Llegamos, conseguimos el local, rentamos el local, lo rentamos solamente por 5 años, tomando la previsión de que no sabíamos qué iba a pasar y todo aquello, ¿ok? El local realmente no estaba en buenas condiciones. se ha dicho. Eso, señoras y señores que nos están escuchando, si usted quiere emprender en Canadá, por favor, cuando vaya a buscar un local, que tenga un mínimo de condiciones para que usted no invierta tanto dinero en ese local. Exactamente. Un error. Esa fue la primera lección Esa- grande que tuvimos. Anoten. Uno de los errores más grandes que hemos cometido, porque la plata que esta señora sacó de la línea de crédito de su casa, más la platica que tenemos mi esposo y yo, ¿verdad? Se invirtió. Yo recuerdo que en electricidad, porque no tenía electricidad suficiente para los equipos que necesitábamos, se invirtieron más de $15,000. Disculpa, solo para tener eso. Eso de su bolsillo, porque todavía no han vendido el primer cachito. No había... Eso eran los ladrillos de la casa Liliana. Y entonces, ¡15 mío! en electricidad. ¿Y sabes qué pasó? Que después que teníamos aquel local, ese local sirvió por 5 años y fue una belleza. La Era gente, precioso. recuerdo que el primer día que abrimos iba pasando casualmente un venezolano y él dice que él vio afuera y leyó cachitos, porque hicimos un soft opening, tú sabes, ni mucho, porque no sabíamos cómo iba a ser. Exacto. Y él que vio cachitos y entró y cuando vio los cachitos tengo que decir la frase, es que la vaina es en serio. Y ahí se quedó, porque bueno, pasamos, abrimos, vivimos momentos maravillosos. Luego contate que abrimos a menos 20. A menos 20. Está muerente el primer... Afuera estaba 20 grados bajo cero, full de nieve, menos 20 centígrados. Esa broma estaba helada y salíamos Carmen y yo con nuestro delantal así, con un platico. Estábamos a pruebas y entrábamos. Y el cachito se enfriaba, pero lo maravilloso era que la gente, antes de llegar a la esquina, se devolvía. Porque llamaba la atención. Porque lo probaba, le les- dábamos a probar. Y entonces agarraba un pedacito y iba probando y nosotros nos metíamos de nuevo a costa de helado. Y la persona que se había ido caminando, masticando, se regresaba y volvía a O entrar. sea, que había receptividad del público. Total. O- Pero es que a quien no le gusta un pan caliente. O sea, Y en pleno invierno. y en pleno invierno. Y a mí me sorprende cómo ustedes decidieron abrir en pleno invierno. Cosas de la vida. Había que pagarle. Eso es cero. Bueno, total que Esos 5 años. esos 5 años maravillosos, hacíamos, bueno, la receptividad de la comunidad. En principio fue un poco de incredulidad inclusive de los propios venezolanos, porque fue retador, ¿no? Fue un reto muy importante, primero enseñar al local a comer cachito, y segundo que el venezolano rompiera un poco el esquema de que el cachito podría ser solamente jamón y tocineta o jamón y queso.
¿sabes? De que podías probar un cachito de carne, Exacto. un cachito de espinaca, entonces era Así igual. como que teníamos de pavo que ese entonces. O sea, fue tanto el impacto que generó que hasta en Venezuela los medios de comunicación los reseñaban. Sí. Y decían los medios importantes, recuerdo que el Nacional nos sacó y decía, el Cachitos conquistó Montreal. O sea, Wow, qué lindo Nos llamaron título. para entrevistar y y el diario La Gazette, que es el diario anglófono más importante de acá de Montreal, también nos hizo una entrevista porque, o sea, un solo producto, Todo diferentes sabores, ¿sabes? Estas dos muchas, y ni siquiera ellos nos evaluaron desde el punto de vista de gastronómico, sino de business. O sea, Es que realmente yo siento que es una historia de éxito. Obviamente, todas las historias tienen su lado. No hay nada tan bueno que no tenga nada malo, nada tan malo que no tenga nada bueno. Exacto. O sea que siempre hay sacrificios, hay cosas que hay que hacer, que también vamos a seguir preguntando, pero llama muchísimo la atención de cómo surge todo esto. Entonces yo me imagino que antes de que ellos vinieran donde ustedes para poder conocer un poco el tema del business, tuvieron una conversación previa y se dieron cuenta de que esto es pan caliente, porque la historia que ustedes tienen es había maravillosa. un muchacho que trabajaba en un bar que está cerca de Cachitos. Y ese muchacho iba todo, la importancia de tratar bien al cliente, iba todos los días a Cachito a comer. Y él era muy amigo de una periodista de la Gacette. Y él nos cuenta, el señor de la Gacette. Mi amigo me dijo que viniera acá a entrevistarla porque adora su producto y él me dijo, tú tienes que ir a entrevistar a esa mujer. Exactamente. Wow. Y entonces este señor, que es un periodista, bueno, ya creo que está retirado, por Denis, muy reconocido de la Muy Gaceta, agradable persona. muy agradable, nos hizo esta entrevista. Entonces, Maravilloso. y eso fue maravilloso porque la gente Eso abrió las puertas. nos abrió las puertas. A más de una entrevista ya con otras personas, salimos en televisión también, salimos en... O sea, Eso sí dio los primeros, porque yo sé que a los 5 años parece que Oye, pasó pero algo, eso me no da es la así. impresión. Vamos a, recuerdo que estaba yo de vacaciones, ya sabíamos que el dueño del edificio estaba vendiendo el edificio. no quería renovar. Entonces, ¿por qué no nos quiere renovar? ¿Por qué no quiere renovar? Y nos sospechamos que era eso. Y el problema es que cuando él vende el edificio, si él no nos tiene bajo contrato, él nos puede sacar al tiempo que estemos pagando. Es decir, si nosotros pagamos mes a mes, porque no hay contrato, el nuevo dueño tiene un mes para sacarnos. Y eso fue exactamente lo que hizo. lo que pasó. Oh, Dios mío. En un mes recojan que vendió el edificio. Exactamente. O sea, Perdona. un mes para mudarlo. Y por eso les digo y les retomo, no pueden invertir tanto porque perdimos todo, Espérate. todo. Venden, ustedes se van y pierden todo. Sí. ¿Y a dónde se van? Otro cliente. Otro cliente. Es que Cachitos está lleno de ángeles. ya no saben, Exactamente. No, ya veo, ya veo. había un muchacho que iba siempre a tomar café y su papá era el dueño de una tienda, de un edificio, bueno, de muchos edificios en San Catherine. Entre esos edificios tenía un localcito pequeño donde había una pizzería y se acababa de ir la pizzería. Entonces él nos dijo que porque no lo íbamos a ver, para nosotros era así como es muy pequeño, no sé Así qué, como que la quinta parte de lo que teníamos. Un huequito. Una cosita. chiquitito. Y bueno, ya en ese momento no, económicamente no estábamos bien, habían pasado 5 años, pero entre las épocas buenas y las épocas no tan buenas, Y los alquileres. el balance no se terminaba de dar. El alquiler era muy alto, que esa es otra cosa que tienen que entender. Usted no puede pagar más del 10% de su estructura de costo en alquiler. Bueno, más de la estructura de costo quiero decir de lo que usted haga mensual. Si usted hace $30,000 mensual, usted no puede pagar un alquiler de más del 10% de esos 30,000. Entonces, en ese momento nosotros estamos pagando un alquiler altísimo En el primer local. en el primer local. Entonces, a pesar de que ustedes tenían toda esta prensa, el local lleno, la gente visitando, todavía detrás de cámara existía el sobrevivir. El local lleno en las épocas altas, porque en el invierno, y, o sea, Con De todo, enero a marzo, como sabemos que se sí, puede con poner. la montaña rusa que hay acá. llueve y se paraliza. Nieve se paraliza. Hay frío, se paraliza. Hace mucho calor, se paraliza. Hay un poquito de calor y la gente se prefiere ir a un parque. O sea, Ya. vivimos tan dependientes del clima en Canadá que cualquier fluctuación del clima afecta. Perfecta. Entonces, el detrás de cámara era este. ¿Ustedes seguían motivadas por el proyecto? Sí. Mira, se ¿O llama que Gloria, dejaba, pero pero era, todavía? era muy duro porque decíamos, ajá, ya ella había
se ha sacado la línea de crédito de su casa, ya nosotros teníamos, amén de todo lo que pasó en ese interín de esos 5 años con ese, que voy a hacer un paréntesis aquí porque eso es importante, porque ese fue el primer conato de abandono que fue de mi lado, de algo que me pasó durante esos 5 años. Nosotros todavía no éramos residentes, nosotros abrimos Cachito, Liliana y Rubén tenían la mayoría porque primero habían puesto la mayoría del dinero y aparte no podías tú sin ser residente formar parte, ser mayoritario, Ok. tener mayoría en una empresa acá. Y yo quedé embarazada. Yo quedé embarazada en el año 2012, justamente ese fue el año que abrimos Cachito. Sí. Quedé embarazada. Y bueno, total, que ya tenía algunos años tratando de quedar, no quedaba, finalmente se hizo el milagro. Y un buen día vamos a uno de los exámenes, pero no hay latido. Ay. O sea, o sea, fue un momento muy duro, porque estábamos con el tema de Cachito, porque ya, o sea, habíamos empezado. El trabajo físicamente era fuerte. Mi esposo y yo trabajamos en Cachito y entonces lo que recibíamos era básicamente, nos dividíamos las propinas porque todavía no éramos residentes, no podías cobrar nada. Cachitos pagaba básicamente nuestra subsistencia. Y llegó el momento que, bueno, había que ir al hospital porque había que hacer un curetaje. Un curetaje había que... Entonces recuerdo que fue bien duro, porque llegamos a la administración del hospital y recuerdo que tener así tipo para las señoras con las bolsitas, con las monedas, con la tarjeta de crédito, que teníamos una para los dos nada más, con lo poco que teníamos por allí, un remanente que le quedaba a mi esposo para pagar los servicios del hospital. Recuerdo que la chica de la administración nos veía así como que... Porque yo salí de ahí y me recuerdo que le digo a mi esposo, oye, me quiero tomar un agua y no teníamos. Ni siquiera Entonces, ni siquiera para el agua. Entonces, bueno, total que perdimos al bebé, salimos del hospital, fue una situación bien difícil, un amigo, no teníamos dinero, un amigo nuestro fue, nos prestó plata, al día siguiente me volvieron a hospitalizar. Entonces, los 1.500 que el amigo nos había prestado lo tuvimos que utilizar para pagar la herencia. O sea, fue una situación bien difícil y aparte de eso, que fue allí donde ese señor no sabe cómo nos cambió la vida. Estábamos de acuerdo que habíamos salido a tomarnos dijimos, bueno, vamos a tomar un poco de fresco, vamos a comer lo que sea en el McDonald's. Y estando parados en el semáforo, en un semáforo en la calle, la policía se nos pone detrás y nos para. Ay. Y nosotros, ¿y qué? Pero si no estamos haciendo nada. O sea, te podrás imaginar ya todo lo... Claro, el O sea, back. ya no se van a acumular. Sí, ya estábamos... No, el estrés, yo me puedo imaginar. Y entonces en ese momento el policía nos dice, ustedes saben que no han pagado el registro del carro. Ay. Entonces me pongo yo a llorar, ¿no? Entonces yo le digo, ¿y usted sabe por qué no me ha pagado el registro del carro? Porque hace 2 semanas yo perdí a mi bebé y todo lo que teníamos lo pagamos allí. Y empiezo yo lloro y lloro y lloro. Y entonces el policía nos dice, y usted sabe que eso no es excusa para no pagar. Y entonces nos dice, en este momento, ustedes quieren, o sea, yo les tengo que quitar el carro. El carro tiene que venir una grúa a buscarlo. O sea, son por 30 días además. Tienen que pagar los días de storage del carro. Tienen que pagar la multa, tienen que pagar, o sea, era Wow. Todos los palitos todo Junto. Exacto. Y recuerdo que el policía se fue hacia atrás. Entonces yo volteé y le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos. Y entonces mi esposo me dice, bueno, pero yo le digo, no. O sea, de verdad, lo único que nos ata aquí es el compromiso que teníamos con Liliana y Rubén. O sea, nos sentíamos así como que hablaremos con Liliana, hablaremos con Rubén, buscamos cómo vender nuestro... Y en eso vino el policía y nos dio el ticket. Un ticket de $80. Después de los casi 2.000 que iban a hacer. Bueno, no sé cuánto era la multa, pero generalmente o sea, pero no, y todo el conjunto. Y nos dijo, váyanse a su casa, no muevan el carro hasta que no tengan cómo pagar el registro. Wow, primera, ¿eh? Sí. Y entonces yo dije, No nos vamos. Y voilà. no nos vamos. Exactamente. ¿Qué tal? O sea, hay que creer en las señales. Entonces, Increíble. bueno, ahí seguimos. Sigue tú con lo de la mudanza.
Bueno, entonces Esta es la mudanza al local que era una pizzería. que quedaba a 4 cuadras, 3, Ok, 4. wow. ¿Es el local de ahora? Ese es el local de ahora, pero Pero- entonces te voy a dejar, Carmen y yo, menos mal que fue en verano. Carmen y yo salíamos, agarrábamos una cosa y vamos las dos caminando, agarrando algo pesado y lo llevamos. Salíamos, mira, nos hicimos ese camino porque por supuesto no íbamos a pagarle a alguien por mudarnos cuando agarraron, cuando teníamos un mes, en ese mes mudamos todo. Y renovamos, menos mal que no había casi que renovar, hicimos nada más unos acomodos. Pero ahí falta un tema importante. ¿Qué cosa? Que no teníamos plata, acuérdense de eso. Por eso es que Para cada ver- vez hacemos Para seguir el que sí, pero inclusive que hiciéramos las cosas a mano. Había que adaptar el local. No, y estaba este chico del BRC que nos estaba, nosotros allá habíamos ido al BRC. El BDC. El Band Development of ellos Canada. no nos habían dado el... No, ellos no nos habían dado nada. El Band Development of Canada, ¿verdad? Ya nosotros habíamos intentado, porque no te digo que la renta nos llevaba aquí. O sea, y habían pasado 5 años y estaba bien difícil la situación y seguíamos Pero sí, fue cuando Su le error. abrió y sin verle el fruto. Y entonces, nos dieron ese crédito. inicialmente el BRC nos negó el crédito. Ya eso se lo contaste su ratito. Ah, ya lo conté. Sí, Bueno. por eso te lo ahorro porque aprovechamos. Bueno, y entonces gracias a que nos aprobaron después, gracias a que después nos aprobaron eso, fue que abrimos aquí, que es donde tenemos, ya ¿cuántos años tenemos allí? En el nuevo local tenemos 7, 8 años, 8 años ya. Que fue el que yo fui. Entonces, ¿existe algún otro local? No. Traer. Solo tenemos ese pequeñito. Pero no necesitan más No. porque yo sé que ustedes tienen noticias. Pues o sea, nosotros en Toronto comemos cachín. Así mismo es. Sí. Exacto. Por si no lo sabía. Porque es que después de... Llega la pandemia. Y hay una reinvención nueva. Ah, ok, se establece en el localcito, lo arman a mano. Exacto. Porque no tenía. Tuvimos que vender el horno porque el horno no entraba. Tuvimos que comprar un horno chiquito. Ok. Vender el horno Adaptarse a todos adaptarse a todo. Ya estamos funcionando. Y viene entonces por ahí, llega la pandemia, cuando ya estamos ahí como que por fin. Y el centro de la ciudad estaba muerto. Claro. Muerto totalmente. Entonces decimos, bueno, tenemos que adaptarnos. Y entonces fue cuando empezamos a ver, bueno, vamos a vender nuestros productos, hacerles un buen empaque, empezar a venderlo aunque sea en los supermercados, porque lo único que hacía la gente era comprar comida, no nada más que dejaban salir para eso. Y entonces, bueno, vamos a ver si lo podemos meter y los vendemos por allí, porque si no, en la tienda también iba a morir por ¿De quién fue la idea? Fue mutua, yo creo. Sí, bueno, realmente fue difícil, ¿no? Yo recuerdo que ya Cachito estaba completamente cerrado y entonces yo recuerdo que yo llamé a la gente porque cuando tú estás en un espacio tan pequeño necesitas ciertas aprobaciones. Ok. Entonces ellos nos dijeron, mira, es pandemia, llamé al MAPAC, que es el organismo que regula toda la parte alimenticia acá, de los permisos y todo eso. Ok. Ellos nos dijeron siempre y cuando lo que van a distribuir no supere el 51% en carnes, Exacto, eso eran las limitaciones no las ayudas. Ok, sanitario. sanitario, de ese el Ministerio de Sanidad, es básicamente el equivalente, y que nos ponía, porque necesitas un permiso especial para producir productos que tengan carne para venderlos en cualquier lado. Sí. Pero como estamos en pandemia, el lugar es pequeño, si no te depasas más del 50%, no hay problema. Y nos agarramos de eso y empezamos, sacamos los empaques. Liliana es diseñadora, entonces Liliana empieza tú a diseñar. Yo recuerdo que el primer cliente que fue a tocar fue bien duro, ¿no? Entonces, porque claro, yo llego a vender y entonces recuerdo que un supermercado súper grande que hoy tenemos de verdad, fue nuestro primer cliente, que se lo agradecemos muchísimo, Fruta Así. Y llegamos allá, entonces recuerdo que la señora me dice, bueno, le gustó el producto, no sé qué, y me dice, ay, ¿cuándo me lo traes? Yo le digo, bueno, ahorita estamos preparando otra lección, o sea, tienes que ir a vender y ya no puedes decirle a la gente, bueno, sí vine a vender, pero no lo tengo listo, no. Yo lo tengo ahí todo, claro. Exacto, Ajá. entonces, cuando la señora me dice, yo pensando, bueno, Liliana está desarrollando el empaque, en un mes lo tenemos, y la señora, y que no, yo no puedo esperar un mes, y yo, tranquila, en la próxima semana lo quieres. Y entonces Liliana improvisó una etiqueta
Y salimos con bolsas plásticas y la etiqueta. Y empecé ya por allí. Claro, ese es su empaque. Claro. Hay que respetarle su empaque. Exacto. Porque también uno va armando el camino sobre la marcha. Exactamente. Muchas de las cosas que hemos hecho ha sido así sobre la marcha. Y han aprendido mucho de ese camino. Pero yo también quiero hablar sobre algo que yo siento que la gente no comenta mucho cuando tienes emprendimientos, y es lo que tú pierdes o lo que tú cambias de perder en tu vida cuando tú tienes el emprendimiento. O sea, ¿cuáles cosas han afectado a su vida familiar o personal por Cachito? No sé si la pregunta la hice claramente. Claro, Pues darte ¿cómo cuenta que sacrificas? de repente te ves en el espejo y se han pasado unos cuantos años, son evidentes que han pasado. Y entonces, ¿en qué momento pasaron? Y pasaron todos en cachito. Es cierto, el tiempo pasa, uno se dedica, uno se invierte y lo que primero se sacrifica un poco es el tiempo para uno, para la familia. Y al final, pero es parte de la vida. Al final es lo único que puedes hacer, es trabajar. Lo que pasa es que trabajas para ti mismo y es mucho más exigente a veces que cuando trabajas para otro. Pero ya estás invertido, no puedes dejar de hacerlo. Entonces tienes que tratar de llegar a ese equilibrio en el cual sí estoy dedicada casi el 95% de mi tiempo a esto, pero bueno. Todo el mundo a su alrededor, además de sus esposos que mencionaban que las apoyaron, pero hubo alguien que puso resistencia. Mamá, no te veo, o hija, no te veo, hermana, ¿qué Mira, pasa? Bueno, sí, eso pasa. Bueno, mi esposo siempre me arregla el tiempo, aunque en principio estábamos los dos juntos de cachito. Después él, cuando todo, gracias a Dios, se solventó, él consiguió un empleo, yo lo agradecí porque no es fácil trabajar con mi marido. Pero él siempre está allí apoyándome. A veces, a pesar de que tenemos mucho tiempo juntos con el negocio, trabajando para el negocio, obviamente también hace falta tiempo para la pareja. Claro. Entonces, eso es importante. Después, bueno, llegó Octavio hace 10 años y son 12 años con Cachito, o sea que cuando él llegó ya Cachitos estaba. Entonces, por ejemplo, yo me lo tenía que llevar a Cachitos y lo ponía allá. Sí. Allá se me cayó, allá se rompió la cabeza, allá, o sea, tuvo que vivir su primera etapa de vida con nosotros, allí metido en una caja. Mis hijas ya estaban un poquito más grandes y ya entendían más y de hecho una de ellas vino y trabajó un tiempo con nosotros. O sea, ya participaban más y entendían más qué es lo que estaba pasando. En tu caso, mencionaste que tenías tu trabajo estable, horario estable, el salario. ¿En qué momento tú decides dejar tu trabajo y meterte? Apenas aprendí a hacer paz y apenas aprendí a hacer ¿En cassette. serio? De una vez oh, vaya. Sí, yo empecé ya, por la idea ya estaba armada, ya estábamos haciéndolo y ya, de hecho, yo me llevaba los panes que hacíamos cuando empezamos a aprender a hacer pan, yo los llevaba para allá y ya se lo había dicho a mi jefe, tengo este proyecto, en algún momento probablemente ya los dejo y bueno, Sí, es un jefe maravilloso al que quiero muchísimo y que bueno, que entendía que quería seguir mi propio sueño. Wow. Sí, inicialmente estábamos Leandro, mi esposo, su ex esposo y yo, y ya como a los 2, 3 meses Liliana inmediatamente se incorporó con nosotros. Wow, eso me llama mucho la atención porque normalmente, Uno le da como un tiempo a Claro. que el negocio arranque y luego tú renuncias. pero Pero ahí se nota como el poder que tenía ese proyecto para ella, lo que tú creías en ese proyecto y lo que creía en tu socia Primeros también. meses yo salía y me iba directo, me salía del trabajo y me iba para allá. Y Carmen arrancó los primeros meses casi que solita, bueno, con su esposo y... No, y a una vez que, por ejemplo, su ex esposo obviamente apoyaba porque seguía con su trabajo, que esa es otra recomendación. Si van a emprender, alguien tiene que tener Un sueldo fijo. un sueldo fijo. O sea, tiene que haber una entrada constante porque el negocio en principio es inestable y los gastos y los costos de la casa, de todo lo que es mantener un hogar, siguen siendo permanentes. Entonces, hay que generar ese balance también. Por eso es que es importante que alguien trabaje. yo tengo dos preguntas, un poquito profundas, porque no hemos hecho preguntas profundas en este episodio y siento como que me hacen falta. Y es sobre todo el journey, como que todo el proceso de la idea que tuvo Liliana hace 20 años al Cachitos al día de hoy. Si ustedes ambas pudieran resumir en una palabra todo el proceso, ¿cuál usarían? Podríamos usar muchos. Pero que la profundidad de este ejercicio es usar una sola. Resiliencia. Resiliencia. Evidencia. Mucha determinación. Ay, me encanta. Es que en realidad, cuando tú quieres conseguir algo en esta vida, esas son las dos cosas que tú necesitas.
Resiliencia y determinación. determinación, mucha disciplina. Porque los problemas siguen pasando y la vida sigue pasando y la sufrimos. La cosa es Anote. hacemos para vivirla dentro de todo esto, porque al mismo tiempo que tienen los problemas de venta, los problemas de empaque, los problemas de permisos, los problemas de manejar las cuentas para poder cubrir a tus empleados, cubrir a todos tus gastos. Eso no significa que tu vida está en pausa, ¿no? En el mismo interín te están pasando cosas como quedar embarazada, como tener problemas, como salir del closet. O sea, todo eso lo hemos vivido Con cachito. No ha sido. Sí. en la cocina de Cachitos o atendiendo a los Ay, esa cocina está buena, yo quiero ir para allá. Tetris de la pared. Bueno, ese era el cachete anterior y tenía pero los llantos y las alegrías y todos van pido pasando y nosotros pasamos más tiempo juntas que cuando pasamos con la pareja. Al final con quien lo hablábamos las cosas eran entre nosotras y darnos el apoyo entre nosotras. Y mientras estamos llorando y está pasando eso, está llegando un cliente y sale y lo atiende. O sea, Limpia, puya, que llegó. Y aquí es donde yo quiero también otro consejo. Esto, anoten todos los consejos. Yo recuerdo que ahora, cuando yo me casé, una buena amiga me dije, te voy a dar un solo consejo. O sea, que la persona con la que te estés casando comparta los mismos valores. eso es cierto. Y eso es muy importante para cualquier relación de vida. O sea, tú no vas a estar con un amigo Sí, que comparta valores diferentes a los que tú eso tienes. es cierto. Tú no vas a estar con una pareja que comparta valores diferentes a los que tú tienes. Tú no vas a estar con un socio que comparta valores diferentes. a los que tú Exactamente. Esa yo creo que es la más Y importante. eso, y los valores, eso no tiene nada que ver ni con clase social, ni con lo Para ni con- nada. O sea, yo siempre le digo a Lidia, por ejemplo, yo le digo, o sea, Lidia le siempre le echo broma a Liliana, yo le digo, conchale, Sosa, mientras tú comías en restaurantes Michelin, yo le tenía que meter cartón a los zapatos que ir para la escuela. O tenía que comer pan con avena todos los días, porque eso es lo que había en mi casa. Pero en Venezuela. En Venezuela éramos, o sea, totalmente. Tenemos comida completamente De dos diferente. clases totalmente diferentes. Pero los valores son los. Exactamente. ¿Cuáles son esos valores que ustedes entienden? O sea, que tú puedes decir que han sostenido esa amistad, esa relación y que siguen sosteniendo. Mira, es la unidad, transparencia. Ay, están conectadas. Sí, Respeto. respeto. Y cada una tiene su, yo siempre le digo a Liliana, aquí estamos los skills, como dicen por ahí, Sí. los duros y los suaves. Complementado. Complementar. Y eso sí, eso es lo mejor. Y de hecho, la segunda pregunta que les iba a hacer de cuando Sí, porque quiero hablar también del tema de cómo entramos a Lola rapidito y cómo llegamos al local, al centro de producción. No sé qué tiempo tengamos. Sí, en realidad por ahí iba. Porque hemos hablado de todo lo que han pasado, pero también qué es lo próximo para Cachito y cuáles han sido también esos logros que en este año ustedes han como... Sí, yo quería preguntarle, eran como que, a pesar de todo lo que ha sucedido, que vimos el camino que no ha sido para nada fácil a nivel personal de la vida de cada una, del proyecto, del local, todo lo que nos contaron, ¿cuáles fueron esos grandes gozos o cuáles son esos grandes gozos que ustedes viven con este proyecto que todavía lo sostienen? Que tú puedes decir, los mejores momentos de Cachito han sido esto y esto. Mira, yo te puedo decir que los mejores momentos de Cachitos, y aquí me voy a poner un poco sentimental, ¡Llora! pasó cuando el empleado que sabía por todo lo que tú estabas pasando te esperaba 3 semanas para que le pagaras una quincena. ¡Wow! Cuando la persona que te lleva los libros se aguanta 6 meses para que tú le pagas. Cuando el esposo, que a pesar que te reclama que él no está teniendo el tiempo en pareja suficiente, te sigue apoyando a renovar, a crearte la página web, a hacerte, o sea, todo ese tipo de cosas, eso es el gozo. Cuando las hijas ponen su talento también en escritura o en diseño. Tengo una que es buena Daniela, que es maravillosa con las palabras, Marian, que es maravillosa con las ilustraciones, y también te apoyan en eso. Y entienden la falta de tu tiempo. Y cuando los amigos, o sea, la red que puedas tener de amigos es importantísimo. Y cuando tu gente, y en este caso hablo de los venezolanos, de los latinos, o sea, te dan ese soporte y ese apoyo, porque yo les voy a decir una cosa. Mucha gente, y hasta yo misma en algún momento caí, no, que no digas que es venezolano, que no sé qué, para que no entres en una casilla. Sí, pues déjeme decirle que no. No, ¿saben por qué? Porque el que conocía el producto
era el venezolano. Porque el que sabe, el que le llegaba, Le mueve la la fibra, fibra. le mueve la fibra y lo lleva a su niñez, es al venezolano. Entonces, ¿qué pasaba? Que esa es tu primera red. Porque son ellos los que van a decir, bien, ni prueba. Ujú. Y no solamente te van a decir prueba, lo van a decir con orgullo, porque han Exacto. visto todo lo que hemos hecho. Ay, usted está engranojada. Ay, yo también. Esto está hermoso. Esta sección me encanta. Eso debe súper lindo. Entonces, mira, los amigos, tú no tienen ni idea. Lo ¿Cómo nos importante deberían es ayudar cuando antes de abrir la fábrica? bueno, pues, Eso fue. Tuvimos un problema con la instalación, hicimos todas las renovaciones, nos instalaron un drenaje y el drenaje lo instalaron donde no era, lo instalaron en el desagüe de la lluvia y a la primera lluvia esa broma se inundó y nos faltaban 2 días porque vinieron a hacer la inspección para darnos el permiso. pero le falta la parte dramática. Triana vivía como a 1 hora de donde hoy en día, de donde está nuestro centro de producción, que además, vale decir, el centro de producción lo renovaron completamente mi esposo y Liliana, porque ese es otro tema importante. A manita. A mano, porque la gente dice, no, que es que no, si se rueda, si se puede, y hay muchos que dicen, bueno, pero es que entonces si tú no estás poniendo las cosas como si tienes que, si no estás pagando por todo, entonces tampoco tienes la realidad de cuánto tienes que gastar. Pero es Que no hay de si dónde gastar, Si no, no hay que puedes. hacerlo. Si no, no puedes. Hay Y que al, cuidarse. al principio todo tiene que ser hecho por nosotros mismos. Piso, paredes, muro, pintura, toda la estructura, todo. Es que si algún día entran, imagínense que lo único que hay es muro de concreto, piso de concreto. Así estaba. Ustedes construyeron este centro de producción a raíz de un cliente grande. No, No, ¿Cómo? todavía no, ya teníamos ya teníamos una veintena de supermercados a los que teníamos que suplir. Cuando se acaba el COVID y te dicen que tienes que reabrir tu negocio. Y nosotros teníamos en la zona donde se sienta la gente, teníamos 2 congeladores. No, ahí no entraba nadie, sino porque uno solo podía comprar ahí a causa del COVID. Claro, claro. Y eso es lo que teníamos, era 2 congeladores y todo lo hacíamos allí, lo metíamos al congelador y lo vendíamos. El detalle fue cuando ya se acaba y tenemos que abrir de nuevo, ¿dónde vamos a producir? Sí. ¿Dónde vamos a guardar? Y para cerrar, que Liliana, hablando del tema importante que nos pasó en la fábrica, que cuando, bueno, ellos renovaron todo aquello, había que venía la inspección en 2 días, porque hubo 2 inundaciones. La primera nos obligó a quitar un piso que nos quedaba de flotante. Si flotante se quitó, no. Después, ahí sí estaba Liliana, estábamos todos. En la segunda inundación faltaban 2 días para la inspección del mapa, para del famoso permiso. Todas las renovaciones las hicimos pensando nada más en obtener ese permiso. en obtener ese permiso. Y resulta que se inunda el local. Yo, 2 días ¿a antes. dónde? Yo me ahogo. No, estábamos al borde. Liliana estaba a 1 hora de acá. Y los que llegaron. Aquel palo de agua, que bueno, era imposible que ella llegara, de hecho no llegó, y mi esposo y yo estábamos allí y yo tenía el virus. Así yo tenía fiebre. Oh, vaya. Y entonces estábamos ahí y Liliana llamaba por teléfono angustiada, ¿sabes? Y entonces, bueno, total que logramos hablar con la gente de al lado, que son plomeros. Sí. Al lado del centro de producción, la dueña del edificio, todo el mundo se activó, bueno, se resolvió el tema, ellos fueron, resolvimos todo, bueno, se resolvió en ese momento. Eran todos los amigos. No, pero eso fue después, que hubo que romper. Sí, pero no, lo digo porque 2 días, a 2 días de la inspección, ajá, ahora cómo limpiamos todo esto. Y adivinen quiénes siguieron, porque por ahí empezó toda esta conversación. Los amigos. Los amigos. Eso es lo que acabo de decir, Rubén. Los amigos. Se fueron todos a apoyar. Muchísimos amigos que A limpiar, a recoger, a quitar toda esa agua, vernos. Bueno, eso éramos como 20 sí, apretzelados. personas, todo el mundo hacía un pedacito. Esa broma quedó impecable. Llegó la inspección. Y habían 2, Mauricio y Ángela, que se fueron el día de la inspección a estar con nosotros. Y estaban ahí cruzándole y llegó la inspección y las 2 señoras de la inspección. De hecho, uno tenía COVID también. Sí. No, de que no. No, y una venía de Levi, creo. Sí. Vinieron 2. Gentiles. Súper gentiles. Y se fueron felices. Pues, esto es como debería ser. Claro, estaba súper limpio. Más limpio de ahí no podía estar. Y entonces
Ahí teníamos ya aproximadamente como unos 20 supermercados. Ya ahí teníamos el primer Próvigo, no me acuerdo. No, el primer proveedor vino después, que eso fue de ese que nos abrió la... Ese fue el que nos abrió la puerta. Y esa recuerdo. historia es bien interesante. Y usted sabe, yo sé que a lo mejor se nos está acabando el tiempo, pero ese es importante contarlo. Que yo siempre he dicho, nosotros vamos a tener nuestra película, porque es que todo ha pasado, hay muchos ángeles. Y en cada esta- pedacito es una historia. Sí, de que se van cayendo las almas. se No, van sí, cayendo. no, es una cosa increíble. Es que Cachito, Long Life Cachito. O sea, Lo que está destinado a ser sí, no, o sea, más grande de Cachitos lo que- Emporio. Y nosotros vamos a poner este por todo. Sí. Algún día no, eso suena muy lejos. Ok. Pero bueno, ¿cómo? Ajá, llegamos, ¿verdad? Y entonces ya yo tenía rato aquí, o sea, aquí donde yo vivo está el Próvigo, hay muchos latinos. Y yo siempre, o sea, siempre el punto es, ojo con esto, ¿dónde está el grupo de gente, el grupo que más te apoya? ¿Verdad? Porque ellos son los que van a difuminar la información. Entonces yo dije, cónchale, donde nosotros, a donde yo vivo, o sea, hay muchísimos venezolanos, colombianos, hay muchísimos latinos. Y empiezo a ir al Próvigo. Y tácate, que lo tenía el pobre señor hasta que el pobre señor la atendió. Entonces, un día el señor me dice, yo le digo, ajá, porque todo el tiempo era una excusa. No pasa. Yo le digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Y me dice, no, es que yo no tengo claro. En principio me dice, no, tú tienes que ir a Ontario y ellos te tienen que aprobar por allá. Pero bueno, sí, siempre hay una cuota pequeña de libertad que los directores o dueños de supermercados pueden tener. Entonces, tanto le di que yo le digo, bueno, ¿cuál es el problema? Entonces me dicen, no, el problema es que no hay espacio en los congeladores para tu producto. Entonces yo le digo, ¿y si te traigo el congelador? A todas estas, yo no somos. Ya me lo estoy imaginando. No me cabe la menor tú. Entonces el señor me dice, pero lo tienes. Y yo, claro. Claro, y esa es la otra. Claro. Entonces, por supuesto, me llamamos, salí de allí. Eso es a Constantino. A Constantino. Y me dice, Constantino es este amigo que tiene la heladería, tiene por supuesto muchos congeladores, y me dice, claro, él nos ha apoyado muchísimo. Claro, Carmen, ¿cuánto necesito? No, solo uno. ¿Cuántos? Wow. Entonces, Entonces, por supuesto, pero hay que ponerlo, disfrazarlo de cachito. Claro, ponerle. Entonces agarré y mandé a hacer las calcomanías, hice el diseño rapidito. Mira, en 2 días teníamos eso ya cubierto y llevándose al centro. pero De antes, verdad lo tenía. pero antes de los 2 días ya Liliana tenía que haber mandado el congelador con todo. Ah, sí, bueno, yo le mandé monté la foto y le mandé. Aunque la Así foto se- era así se ve. Photoshop, así se ve, exactamente. Bueno, llegamos, pusimos el congelador. Adivinen qué pasó. Se vendió todo. En 48 horas. El señor me dice, Carmen, esto siempre va a ser así. Y yo le digo, no, lo que pasa es que la gente le está dando la bienvenida al producto, eso va a bajar. Pero gracias a ese congelador, ¿verdad? Vino hasta gente de Lobla, porque ese Próvigo lo renovaron y venían a la reinauguración, el relanzamiento. Y llegó la gente de Loblas llegó y alguien vio nuestro congelador. Loblaws es una cadena de supermercados grandes. Sí, de todo Canadá. Canadá. Muy grande. Muy Y vieron estos empaques hermosos. y vieron este producto. Riquísimo. O sea, y dijeron, o sea, ¿quién es esta gente? Y recuerdo que nos mandaron un email, nos dijeron, miren, nosotros los queremos conocer, queremos este producto. Y ahí empezó nuestro camino. Queremos Nómada. meterlo bajo nuestra bandera. Exacto. Ellos tienen varios banners, uno. Oh, ¿en Y serio? ellos fueron los que nos escribieron, queremos que Cachito entre en Loplo. Increíble. Pero, o sea, porque yo pensé que cuando de cachitos entrar en Loblaws es ir a comprarlo en el En el establecimiento, congelador. ajá. Pero que entre dentro de las marcas de... No, entramos dentro del sistema de... Ok, Ellos nos metieron ellos normalmente los espacios de congelador son limitados. Sí, 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 claro. Para entrar en un supermercado grande, hay mucha gente que tiene que pagar para entrar y conseguir Sí. un espacito. Sí, sí, sí. Nosotros no tenemos que pagar nada porque ellos Ustedes están en los no, freezer de y lo Elvis. dijeron, los queremos meter. Sí, como los que son contratos. Exacto. Ajá. Tenemos este porque era el original, el primero al que entramos, que tuvimos que traer nuestro congeladorcito y gracias a Dios porque ese congeladorcito vende como tú no tienes idea. Pero Está después Está bendecido. pero después este director de que nos metieron dentro del Loblaws, empezó todo el proceso, que no es una cosa de un día para otra, pero fue todo un proceso para empezar a ser proveedores de ellos. Wow. Entonces comienzan Loblaws aquí en Quebec y ahora están en todo Ontario. Estamos en Ontario, aquí en Quebec estamos bajo el banner de Próvigo, porque ellos tienen varios banners, tienen el banner, aquí en Quebec tienen Próvigo, tienen Maxi, tienen TNT, en Ontario tienen Loblaws, tienen Sears, tienen Jeep, tienen
Pero muchísimo. entramos en Quebec, en Próvigo, y en Loblaw, Ceci, en Ontario. En Ontario. Pero en algunos, no en todos. O sea, Sí. eso es gradual. Tú lo encuentras en la página de ustedes, usted entra, pone su dirección, entonces le sale ya el establecimiento más cercano. Exacto. Exactamente. Ok, yo tengo una última pregunta. Cuando ustedes ven todo este recorrido, que no ha sido nada fácil, lleno de mucho éxito, de mucha satisfacción, pero también de momentos de lágrimas, momentos inesperados, de todo esto, ¿qué ustedes sienten? Por un lado, orgullo Gratitud. y credulidad de todo lo que pudiste haber corregido. Y yo siento mucha gratitud. Sí, esa es. O sea, porque de verdad ha sido, cuando tú ves el producto en la mesa de la gente, cuando tú ves que ya el producto, que tú vas al supermercado y ves que la gente va pasando con el cachito en el carrito, tú dices, wow, como dice Liliana, ahí siento incredulidad, pero siento gratitud también hacia esas personas que han confiado en el producto. O sea, Eso, me encanta escucharlo, porque yo siento que todos, nosotros como latinos también, y sobre todo como, primero que yo encontré eso y me encantó, entonces yo siento que apoyarnos habla mucho de nosotros como cultura, Sí. como ser humanos, Como pero comunidad. como comunidad, exactamente. Al fin y al cabo, eso es lo importante. Entonces yo quiero aprovechar, hacerles una invitación oficial. De la misma forma que nosotros disfrutamos su cachito, que nos encanta como dominicanos, ustedes tienen que ir a Toronto a comer comida dominicana. pero por supuesto que sí. A Cabacoa, Acaba. a comernos un sancochito dominicano. Ay, qué rico. Te está dando hambre. Mira, Esa es la invitación oficial, porque ustedes saben que si usted está en Toronto y quiere comida dominicana, Cabacoa es el lugar. Siempre Más rico que todo el tiempo y siempre vamos y siempre invitamos a nuestros invitados. valga la redundancia. iremos a Cabacoa. Claro que sí, claro que sí. Y a la comunidad latina, a todos los que nos están escuchando y que ya conocen nuestra historia, no es fácil, hay que prepararse, hay que informarse, pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, nosotros nos sentimos muy orgullosas de lo que hemos logrado con todo esto que ustedes han escuchado. Han habido muchos ángeles en el camino, nos sentimos muy satisfechas de sentir también que somos una inspiración para mucha gente Totalmente. que está con temor, que quiere. El temor, yo siempre digo, la gente dice, no, pero no tiene que sentir miedo. No, el miedo El miedo siempre. el miedo siempre va a estar. El tema es cómo utilizas el miedo. Exacto. Hazlo con miedo. Que te paralice o que o sea, utilizar el miedo como previsión. Ok, o sea, hay miedo porque entonces tengo que evaluar quizás un poco más, pero que no te paralice, porque es condición humana, pues siempre lo podemos sentir. Pero estamos felices y como les digo a los muchachos, nosotros vamos a tener nuestra película y Liliana dice va a ser una serie probablemente. Nos invitan a la premier. Te para estar metido. El podcast está en la película. Espero que me interprete, sea una gente Claro, bien bella que como yo. Porque hay gente que no solamente quiere cachitos en más supermercados, sino hay gente que quiere más tiendas de cachitos. Yo estoy de acuerdo, yo quiero cachito en mi nevera todo el tiempo. Y yo espero que tú también, mira, voy a probarlo. Wow. Espectacular. Si estás escuchando en Ontario, ya sabes cómo encontrarlo. En su página web es .ca. cachitos.ca, redes sociales. Cachitos S.A. también, Cachitos Ok. Canadá. Usted escribe cachito y le va a salir porque ellos son los únicos del mundo mundial que tienen esta variedad tan increíble de sabores. Y señores, lamentablemente llegamos al final de este episodio. Ay, Dios mío. Agradecidos de escuchar su historia, gracias por abrirse. Yo sé que como que contar esta parte que nadie ha visto da su miedito, pero yo creo que esto es inspiración total para cualquiera. Yo estoy inspirado, yo sé que Evi también, que no está viendo también. Y ahora nosotros cuando terminamos el episodio, siempre Evi y yo tenemos una sesión, ella y yo a solas, donde hablamos un poquito más de nuestras perspectivas de las historias de estas grandes mujeres que han traído, que han creado este producto, que yo creo que apenas está en el inicio de todo lo grande que les espera. Bueno, ya van dos. 12. Bueno, hay 12, 12 24, más, muchas. exacto. O sea que para cerrar, ¿no? A mí me encanta mucho ver estos documentales porque yo digo que ningún grande ha sido grande siempre.
O sea, que, Claro. todos los grandes han empezado como nosotros. Exactamente. Entonces, cuando tú ves, cuando muchos momentos que hemos vivido, ¿verdad? Yo recuerdo que veía la película Wall Before Mickey y llegó un momento donde no tenían ni para comer. Entonces, cuando nosotros hemos pasado situaciones bastante difíciles, no sé qué, yo le digo a Liliana, estamos siguiendo las recetas. Exactamente. Yo les voy a dejar como una palabra extra para que pongan para definir su journey. Visión. Sí. Mucha. Mucha visión, la puedo identificar y ahora con lo que tú mencionas, Carmen, definitivamente. De verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por abrirnos el espacio, por abrir su corazón, por contarnos todo esto. Estoy emocionada, estoy loca porque se salga el episodio para que todo el mundo lo vea, pero esto es Sharing Historias. Wow, Arturo. Señores, emprender no es fácil. Vamos, Y yo quería sacar un negocito, pero yo me arrepentí. No, mentira. No te arrepientas porque yo siento que esta historia es de inspiración pura. O sea, cómo han pasado de cero a nada, perdón, de cero a todo y de todo a cero otra vez y después ahora. Yo entiendo que, como tú dijiste al final del episodio, visión. Cuando tú tienes tu visión tan clara de lo que tú quieres, tú te vas a ir cayendo y levantando, pero esos ojos también allá, viendo esa luz. Esa es la terminación. Es algo admirable. Es totalmente Eh, admirable. Y lo que, o sea, como que tú, o sea, como que cuando yo recibí este producto por primera vez, lo vi como que tan hermoso. José, yo no esperaba como un empaque así Y que además es súper bueno. tan profesional. Y cuando tú conoces la calidad de personas que son estas mujeres, mujeres que, bueno, cada una viene de un look, de un estrato social, pero cómo se complementan, cómo se encuentran en el camino eh, y cómo son salvadas por ángeles todo el tiempo, hay que ser dichoso. Es que yo creo que no es que te faltó decirlo en el episodio, pero en este podcast solo traemos trapo. No, no, todo traemos. No, yo no lo dije porque yo estaba en shock. Bueno, yo espero que ustedes en shock. Espero que ustedes hayan disfrutado de este episodio tanto como lo disfrutamos Arturo y yo. Yo como emprendedora definitivamente rescato mucha información de aquí, mucha inspiración, porque definitivamente esta historia tiene un valor impresionante. Gracias por quedarse con nosotros. Recuerden que pueden seguirnos en @DianiCareer, Arturo Paredes P. @Sharing Sharing Historias. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo. Bye.